a hablar de un tema muy apasionante, muy interesante. Esto es odontología del embarazo y realmente es muy importante saber mucho sobre este tema porque tenemos que aprender prácticamente a generar planes de tratamiento que vayan acorde a la necesidad del trimestre que vaya cursando el paciente en gestación, ¿no? Es un tema prácticamente muy bonito y vamos a dar inicio de esta manera. Bueno, lo que nosotros tenemos que ver, o para empezar a hablar de lo que es todo lo que es el manejo odontológico de la paciente embarazada, tenemos que dejar en claro, lógicamente, que esta etapa es una de las primeras instancias de odontología preventiva. Esta etapa es donde nosotros debemos tener un gran enfoque en la prevención principalmente. Lógicamente tenemos que prevenir cualquier desarrollo de lesiones cariosas o desarrollo de una enfermedad periodontal. Y es una etapa prácticamente donde generalmente encontramos una madre, una paciente gestante muy receptiva a toda la información, donde generalmente vemos que realmente está muy motivada a aprender cualquier tipo de información o cualquier tipo de técnica, cualquier tipo de información que sea beneficiosa para su futuro niño. Normalmente sí. En la primera consulta nosotros tenemos que decirle toda la información que se quiere sobre la atención para prevenir principalmente qué, caries, enfermedad periodontal en nuestro caso, en nuestra área. Nosotros nos vamos a encargar principalmente de controlar estos dos procesos, ¿no? El proceso de caries y evitar que se establezca una enfermedad periodontal. Esa es nuestra función. Entonces, para nosotros esta primera consulta prácticamente es muy importante. Decirle toda la información, principalmente ¿para qué? Para prevenir. Tenemos que ver, ¿y por qué vemos esta importancia? Es porque prácticamente hay una relación del desarrollo de la enfermedad periodontal, una gran relación de esta periodontitis, en pocas palabras, con niños de bajo peso al nacer y también problemas de parto o parto prematuro. Hay una gran relación y los estudios nos han demostrado que realmente existe esta relación. La vamos a mostrar un poco más adelante ya con las diapositivas correspondientes. Pero nuestra función como odontólogos, ¿qué es? Controlar estos dos procesos de caries y evitar a toda costa que se establezca una enfermedad periodontal. Y si es que ya estuviera establecida, pues controlar y revertirla, limitar la enfermedad. La periodontitis en el embarazo tiene mucha relación. O sea, ¿qué es lo que pasa en este punto? Eh, nosotros vamos a ver que realmente los microorganismos pueden generar ciertas citoquinas que van a ir a través del torrente sanguíneo y generar la formación de prostaglandinas que pueden generar prácticamente una contracción en el útero, lo cual puede desembocar en un parto prematuro. Por otro lado, las mismas bacterias, al estar al ingresar, después de que se ha roto esta barrera en las encías, en la microvasculatura, pueden generar que se generen prácticamente eh, neurotransmisores, no, es mediadores químicos. Mediadores químicos que también van a desembocar en qué? En la formación de prostaglandinas y van a de alguna manera generar o poder generar un parto prematuro. La relación entre periodontitis y embarazo es muy grande. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque ya de pronto el embarazo va a generar cambios en el ambiente bucal. Sí o sí el pH va a bajar, es un poco más ácido.
La saliva va a bajar la capacidad protectora y también la cantidad es disminuida. Entonces, prácticamente vemos que hay un ambiente favorable para desarrollar tanto el proceso de caries como la enfermedad periodontal. La primera fase, rotundamente preventiva. Aquí es donde nosotros le damos prácticamente información y orientación. Idealmente debería ser de una atención integral, como dice, ¿no? Como tal y menciona los libros, pero a veces es un poquito complicado en nuestro medio. Todos los que van a pisar centros de salud, segundo nivel hospitalario, se van a dar cuenta que prácticamente esta comunicación odontólogo, médico y especialistas es bien nula. Si tú quieres que los ginecólogos o el médico general te pase los pacientes, te remite a los pacientes en gestación, tienes que pedírselo. Ellos no lo van a hacer por sí solos. Y eso que debería ser así. Debería ser que los ginecólogos y los médicos directamente a la paciente embarazada aconsejen la visita inmediata a su odontólogo. Debería, pero no es así. Y una vez llegado el paciente a nuestras manos, pues nosotros nuestra primera fase siempre va a ser motivación, educación, prevención. Ahora, ¿qué es el embarazo? El embarazo prácticamente, definiéndola así, es un estado fisiológico que va a implicar cambios y ajustes y adaptaciones hormonales. Y si hablamos de adaptaciones hormonales, cambios, vemos que realmente hay modificaciones en la parte fisiológica, pero también psicológica. En la parte fisiológica, vemos que realmente genera un ambiente propicio para que la paciente embarazada pueda generar con facilidad una gingivitis, para que active un proceso de caries, o si es que ya estuviera establecido este proceso de caries, este de continuidad y progrese. Por el estado o por los diversos cambios fisiológicos que presenta, tiene una gran posibilidad, proclividad a erosión dental. Se acuerdan que estos pacientes, por los cambios que se generan en el aparato digestivo, pues tienen esa tendencia a reflujo gástrico. Pueden generar tranquilamente un granuloma, pueden esta gingivitis seguir el curso y generar y dar curso a una periodontitis y aumenta la sensibilidad en estas pacientes. Hay mayor sequedad bucal, hay mayor sensibilidad, como les decía. Entonces hay un poco de cambio debido a esta cantidad hormonal, hay un poco de cambio en la microbiota oral. O sea, este cambio, esta cantidad hormonal hace que el ambiente prácticamente se altere y sea favorable para ciertos microorganismos. Y estos microorganismos, lógicamente, son más los que van a generar un ambiente mucho más ácido y en este caso pueden generar un proceso de caries. Hablemos de que realmente hay todos los factores para que se altere el medio bucal, lo cual va a generar ¿qué? Una disbiosis en la microbiota oral. Cuando hablamos de todos estos cambios hormonales, vemos que no solamente están en lo que es el embarazo. En una mujer, los cambios hormonales van a darse en la pubertad con gran aumento de producción de estrógenos, de progesterona. Lógicamente, va a aumentar el flujo sanguíneo en las encías y esto va a provocar prácticamente una inflamación y sangrado durante el cepillado. En el embarazo, los niveles aumentan, pero principalmente ¿de qué? Progesterona. La gingivitis, o sea, como hay un aumento de hormonas, este a nivel de encía permite que prácticamente sea más susceptible, más fácil de generar una inflamación. Inclusive es mucho más fácil de que los microorganismos rompan esta barrera y puedan llegar a nuestro torrente sanguíneo. Otra etapa donde vemos gran cambio hormonal es la menopausia. El embarazo no podemos dejarlo de lado de la etapa de lactancia. Eso sí o sí. Ambos, o sea, ambas etapas
son prácticamente estados fisiológicos donde la mujer requiere una consideración especial durante la atención dentaria. Tanto en el embarazo como en la etapa de lactancia, nosotros tenemos que tomar nuestros recaudos, tenemos que modificar nuestro plan de tratamiento. ¿Por qué? Porque son dos etapas prácticamente donde podemos ver que realmente puede haber mucho daño. Uno, principalmente con lo que son medicamentos que puedan atravesar la barrera placentaria. En la etapa de lactancia hay medicamentos que sí pueden ser transmitidos a través de la lactancia hacia el bebé. Entonces sí tenemos que modificar muchos aspectos, ¿no? El tratamiento. Son situaciones que sí o sí requieren consideración especial. Entonces hasta aquí vemos que realmente estos cambios hormonales generan prácticamente un ambiente propicio para que se establezca un proceso de caries y periodontitis. La periodontitis es muy complicada, puesto que tiene una relación a generar partos prematuros y niños de peso bajo al nacer. Entonces, nuestra función, ¿qué es? Sí o sí controlar estas dos enfermedades principalmente. ¿Por qué? Porque evidentemente hay otras enfermedades que puedan generar o se puedan dar curso en un paciente embarazado, como lo que es la hipertensión arterial, que vamos a hablar un poquito de eso ahora, y lo que es diabetes, que también tenemos que mencionarlo. Pero, ¿quién se va a encargar de controlar estas dos enfermedades? Lógicamente, los especialistas correspondientes, el endocrinólogo y sus médicos internistas. Pero nosotros nos tenemos que encargar sí o sí de controlar estas dos patologías, caries y enfermedades periodontales, sí o sí. Ahora, hay un aspecto muy importante, como decíamos, así como hay cambios fisiológicos que alteran el medio bucal, también hay cambios psicológicos. Esto debido a qué? A la carga hormonal. Pero también hay que ver desde el aspecto psicológico que mmm, no todas son al principio yo les decía que todas las madres prácticamente vienen muy receptivas y quieren escuchar y saber mucho para poder tener un parto feliz y tener un hijo sano y demás. Sí, la mayoría sí. Pero hay pacientes que realmente están cursando por otro tipo de situaciones que pueden ser problemas en familia, situaciones económicas, parto o prácticamente embarazos no deseados, tienen cosas. Y me ha tocado ver, ¿no? Pacientes donde realmente pedían o me decían, ¿no? Que realmente no querían. No las veías nada motivadas. ¿Y por qué es tan importante esta parte psicológica? Que prácticamente para el éxito del tratamiento, nosotros sí o sí tenemos que contar con la ayuda del paciente. De nada sirve que nosotros hagamos muchas cosas, expliquemos muchas cosas, si el paciente no nos va a colaborar. Necesitamos que sí o sí el paciente esté dispuesto a colaborar, esté motivado para colaborar. Pero va a haber situaciones en las cuales ustedes se van a encontrar que realmente esto no es así. Y para el control de estas dos enfermedades o dos patologías como es caries y enfermedad periodontal, se necesita mucha ayuda del paciente. En caso de niños, de los responsables, ¿no? En caso de la madre, lógicamente, de la pareja y del propio paciente que está en estado de gestación, ¿no? Hay que ver también que prácticamente una madre embarazada, así como tiene mucha recepción, también viene con muchos miedos y ansiedad. Y eso principalmente, ¿qué? Al tratamiento odontológico. ¿Por qué? Porque se imaginan que prácticamente el uso de rayos X, fármacos, anestésicos, puede generar problemas en su pequeño y durante todo el proceso de gestación. Y la verdad es que sí, mal manejado puede generar muchos problemas, pero no se le puede negar la atención al paciente.
tenemos que ver prácticamente riesgo-beneficio. Y es algo en lo que nosotros tenemos que tener mucho énfasis en educar y enseñar. Y realmente podemos ver que hay pacientes que se aguantan dolores durante todo su embarazo, todo por no tomar los medicamentos, por no tener contacto con anestésicos, por no tener contacto con los rayos X, sí, hemos visto. Pero habría que ver riesgo-beneficio, ¿no? ¿Qué le ha causado más estrés y ansiedad? ¿Esos episodios largos y continuos de dolor? O tal vez o sería tal vez mejor tener un profesional que sepa manejar muy bien y en qué etapas manejar este tipo de fármacos o algunos exámenes complementarios como los rayos X, ¿no? Porque realmente si vemos riesgo-beneficio, el dolor continuo, los episodios continuos van a causar mucho más daño en el proceso de gestación al niño, en formación. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Realizar acciones de adecuaciones para conservar un estado de salud y contrarrestar las manifestaciones durante las diferentes fases de esta evolución fisiológica, que es el embarazo y etapa de lactancia. Entonces, como decíamos hace rato y como les expliqué en la teórica de cariología, nosotros tenemos que contrarrestar esa disbiosis. Y con más razón ahora que el medio es favorable para que se dé esta disbiosis, tanto para el proceso de caries como enfermedad periodontal. O sea, las condiciones en el medio bucal se están dando favorables para una disbiosis. Y nosotros tenemos que saber revertir esta disbiosis para llegar a una disbiosis donde haya una armonía en la microbiota bucal. Pero como que nos están dando mucho, mucho, mucho palo, porque solamente el estado hormonal, o sea, pensar que la mujer es embarazada, me está causando un cambio de ambiente ya tanto en saliva, en el pH, me está causando un cambio de ambiente tanto en la parte gingival, que es el periodonto de protección. Ahora, si a esto yo le sumo, el paciente es proclive a generar diabetes gestacional e hipertensión, pues lógicamente el ambiente bucal va a ser mucho más alterado y más favorable a qué? A generar disbiosis. Y esto va a generar enfermedad o patologías como caries, enfermedad periodontal. Es como que tengo que pelear mucho. Por eso les decía, la parte psicológica es muy importante porque no voy a poder lograr o ganar esta batalla si es que no tengo la colaboración del paciente. Entonces tengo que motivarla, tengo que educarla. Es la única manera. Y lógicamente tengo que educarme yo para poder hacer un buen plan, una buena planificación de acuerdo a la necesidad del paciente y de acuerdo a la etapa que esté cursando del embarazo. Entonces, les repito, si nosotros hacemos los tratamientos de la mejor manera, si el paciente no colabora, pues lógicamente no va a haber éxito en el tratamiento. Las enfermedades bucales, y ahora pasamos otra vez a la parte fisiológica, dejando de lado un poquito lo que es la parte psicológica. Las enfermedades bucales inflamatorias crónicas, en estas enfermedades prácticamente hay una liberación continua de mediadores químicos inflamatorios que van a influir de manera directa en el proceso del embarazo. Sí o sí, tenemos que ver que estas enfermedades inflamatorias generan citoquinas, también mediadores químicos. Y ambas pueden generar o sea, van a generar prostaglandinas que van a causar prácticamente una contracción en el músculo a nivel del útero que puede desembocar en ¿qué? Parto prematuro. Entonces, la relación del embarazo periodontitis está a través de ¿qué? De estos mediadores. Sí o sí. Esta relación prácticamente es bidireccional. Una va a agravar a la otra, ¿no? O
sea, el aumento de las concentraciones plasmáticas de diversas hormonas y enzimas, pues lógicamente va a permitir, o sea, o va a causar que las enfermedades preexistentes, tanto en el periodonto como en las o lesiones o en la superficie dentaria, puedan ser agravadas, ¿comprenden? Por otro lado, estos mismos mediadores químicos pueden, bueno, van con seguridad que aumentar lo que es la resistencia a insulina. Y eso lo vamos a ver en la parte de diabetes. Entonces, como les decía, cuando hay una infección remota, como lo que es una periodontitis, lo que sí o sí se hace es una producción de citoquinas. Y eso es lo que tenemos que sí o sí recordar para luego entender lo que está pasando también en la relación de enfermedad periodontal con diabetes. Sí o sí hay una producción de citoquinas que van a generar prácticamente, o sea, van a diseminarse hasta la cavidad uterina y pueden generar ¿qué? Síntesis de prostaglandinas. ¿Ok? Esta producción de citoquinas y mediadores químicos prácticamente van a llegar a la cavidad uterina y van a generar síntesis de prostaglandinas. Esta es una opción. Y estas prostaglandinas, ¿qué van a hacer? Contracción en el músculo uterino, lo cual puede desembocar en parto prematuro. La otra opción o la otra vía es que las bacterias puedan realmente ingresar al torrente porque se ha roto una barrera en el periodonto y estas diseminarse. Pero el sistema inmunológico no se va a dejar, también va a actuar. Y en esta interacción de que bacterias y sistema inmunológico, va a haber producción de mediadores químicos que también van a llegar a qué? A formar prostaglandinas. Estos mediadores, esta interacción de esos productos por la interacción de bacterias, sistema inmunológico, van a llegar a la membrana placentaria y van a generar la producción de prostaglandinas, que lo cual va a desembocar en una contracción del músculo uterino y esto va a desembocar en un parto prematuro. Ahora, por ambos lados, hay una mayor probabilidad en la entrada de bacterias hacia el útero. Y estamos hablando de infección remota como lo que es una periodontitis. Por eso es que le estamos dando tanta importancia a este punto y por eso le estoy repitiendo que sí o sí en un paciente un paciente en estado de gestación, sí o sí tiene que ser controlada esta enfermedad, como también el proceso de caries, ¿no? Pero principalmente la enfermedad periodontal. El ambiente es favorable para que se dé esta enfermedad. Nosotros tenemos que estar motivando al paciente para que nos ayude y nosotros haciendo una buena planificación para controlar esta enfermedad. Bueno, nosotros hablamos prácticamente de parto prematuro. El parto prematuro está considerado prácticamente cualquier parto que sea antes de de la 37 semana o de las 37 semanas. ¿Ok? Hemos visto la relación prácticamente de estas dos, de la enfermedad periodontal con el embarazo. Como les decía, tanto por una vía que las bacterias van a generar mediadores químicos o las citoquinas van a generar igual que los mediadores químicos, la elaboración de prostaglandinas, que van a desembocar en ¿qué? Contracción del músculo uterino y esto desembocar en un parto prematuro, sí o sí. Entonces, el parto prematuro o aborto bajo estas circunstancias, si se dan de cuenta, funcionan como un mecanismo natural de defensa, un mecanismo ante la amenaza de una peligrosa complicación del embarazo. Prácticamente funciona como un mecanismo que trata de asegurar la supervivencia de quién? De la madre, expulsando al producto. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de que estas bacterias puedan causar una sepsis.
Ya, en el sistema cardiovascular, como les decía, antes de pasar a lo que es sistema cardiovascular y los demás cambios fisiológicos que se dan en el organismo de una paciente en gestación, parto prematuro antes de las 37 semanas de gestación, que también tiene sus niveles de prematuridad, ¿no? Parto prematuro severo, moderado, leve o límite, o bueno, llegar a un embarazo término más allá de las 37 semanas. Bajo peso al nacer, menor a 2.500 miligramos en el producto al momento de nacimiento. Todo puede ser por una causa, como les decía, un factor muy grande y la relación que existe de la enfermedad prenatal con el embarazo. Y todo ese mecanismo que se da para que pueda haber un parto prematuro. Sistema cardiovascular, como les decía, hay varios cambios fisiológicos en todo el organismo del paciente en gestación. Y en el sistema cardiovascular, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Principalmente vamos a encontrar de inicio una disminución de la tensión arterial. En el inicio del embarazo hay disminución, entonces no se vayan a asustar. Cuando ustedes tengan un paciente que en gestación que está prácticamente con pocas semanas, en el inicio pueden encontrar una disminución de esta tensión arterial. Sí, no es nada llamativo, pero tendría que ser leve. Entonces, más o menos hay una reducción de unos 10 milímetros de mercurio, menciona los artículos y los libros o todo lo que es la banca escrita, ¿no? Pero este se va a ir incrementando a, a medida que avanza el embarazo, a medida que avanza el proceso de gestación y va a ir incrementando más en el momento del parto. Entonces, ¿cuál es nuestra función en este punto? Sí o sí tenemos que hacer control y detección de hipertensión. Si vemos que realmente hay alteraciones en el sistema cardiovascular, que el paciente es muy propenso a generar hipertensión por el estado hormonal que está generando y por muchos factores extra, como que también hay un cambio en el metabolismo de carbohidratos, también hay el hecho de que hay un cambio en la dieta del paciente, que normalmente es dieta cariogénica, grasosa. O sea, todos estos factores van a hacer que aumente de peso. Y esto va a generar una posibilidad de que haya una elevación en la hipertensión. ¿Se puede generar fácilmente hipertensión? Sí, las condiciones también se están dando para esta enfermedad. Nuestra obligación, ¿qué es? Detectar. En la primera consulta, nosotros lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Hacer una detección de hipertensión, un examen, tomar las muestras, tomar prácticamente hacer el examen de hipertensión con nuestro tensiómetro. Sí o sí tenemos que generar al momento de la primera consulta nosotros hacer prácticamente y medir la tensión arterial. Tenemos que tomar en cuenta que un aumento en la tensión arterial de 30 milímetros de mercurio lógicamente en la sístole, la tensión arterial sistólica, y un aumento de 15 milímetros de mercurio en la tensión arterial diastólica, esto ya no está poniendo sobre aviso, preeclampsia, o sea, más o menos. La presión arterial más superior a 120 diastólica, sobre 90 milímetros de mercurio perdón, 140 milímetros de mercurio de la presión sistólica y 90 milímetros de mercurio de la diastólica es un indicio de preeclampsia. Y la preeclampsia puede llevarte a una eclampsia. Entonces, nuestro primer punto para tratar pacientes en estado de gestación, sí o sí, motivación, educación, e inmediatamente también ver lo que es hipertensión. Tenemos que generar sí o sí la toma de la presión arterial. Esto tiene que ser de manera rutinaria. Ahora, para tomar la tensión o presión arterial, lógicamente tenemos que ver algunos factorcitos como que tal vez el paciente ha llegado cansado, ha subido pisos hasta nuestro consultorio,
O sea, antes de hacer la toma, por lo menos hay que dejarlo descansar unos 10, 15 minutos al paciente en estado de gestación para que todos estos valores se normalicen y nosotros podamos tener prácticamente datos acertados, ¿no? Entonces, como les decía, un aumento en la presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y un aumento en la presión arterial diastólica igual o mayor a 90 miligramos de mercurio, esto sí o sí nos está diciendo que hay posibilidad de preeclampsia, elevado la presión arterial. Y si es que acaso está fuera, mayor a 160 milímetros de mercurio en sistólica y mayor a lo que es 110 milímetros de mercurio en la diastólica, esto ya es sí o sí un estado hipertensivo severo. Entonces estamos entrando una eclampsia, ¿no? Donde podemos ver hasta un paciente convulsionando. Entonces, sí o sí, nuestra función, controlar. Primero, a veces, como les digo, ¿no? Nosotros los odontólogos somos los primeros prácticamente en ver estos cambios, ¿no? Porque a veces en los centros de salud y demás no se dan la molestia de hacer una toma de presión arterial, o lo hacen tal vez por falta de tiempo, no sé, pero sí vemos que realmente nosotros a veces somos los que prácticamente descubrimos un inicio de diabetes, un inicio de presión arterial alterada. Entonces, sí o sí tenemos que estar preparados para hacer una buena toma de presión arterial. Ahora, los signos y síntomas de la preeclampsia, evidentemente, como les decía, una presión arterial mayor a 160, 110, ya no está diciendo que hay una preeclampsia y está yéndose a eclampsia. Proteinuria. Y la eclampsia sí o sí está asociada prácticamente a lo que es que a la proteinuria, o sea, presencia de proteínas en la orina, pero también como no puede estarlo, dice, pero va a haber afectación de órganos blancos, ¿no? O sea, es una patología que puede complicar mucho el embarazo. Aumenta sí o sí, esta patología ha aumentado mucho la mortalidad, ¿no? De lo que es la mortalidad materna. En los síntomas vemos que puede ser dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos, alteraciones visuales sí o sí, zumbido de oídos, los famosos tinitos, dolor epigástrico, disnea, ¿ok? Entonces vemos que realmente hay muchos factores. O sea, los signos y síntomas están en esta diapositiva. Pero ahora vemos los factores que pueden llevar a una preeclampsia. En primer lugar, lógicamente, está el hecho de ser el primer embarazo, o sea, por primera vez embarazada. Si tienen antecedentes familiares de preeclampsia, y es que todo esto tenemos que recopilarlo en la historia clínica. Nosotros no podemos trabajar en un paciente, en ningún paciente, de hecho, sin realizar una muy buena historia clínica y ver los antecedentes familiares, los antecedentes personales de hipertensión, en el caso de lo que es preeclampsia. Si se trata de un embarazo múltiple también. Ahora, también un factor de riesgo es tener menos de 20 años o más de 35 años. Y lógicamente van a estar entre estos factores antecedentes de hipertensión, diabetes, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes y lógicamente un aumento súbito de peso, obesidad y demás, ¿no? En el sistema respiratorio, aunque antes de esto, como les digo, el manejo, o sea, ya de pronto, las condiciones de este paciente en estado de gestación sí favorecen a que la hipertensión se dé con mucha más facilidad que en un paciente que no está en estado de gestación. Sí, por lo tanto, el manejo de este paciente, en este paciente tiene un rol muy importante en la parte preoperatoria. Un ambiente relajado y principalmente, ¿qué? Un operador que no tenga signos de ansiedad, que no muestre tensión, que no esté ansioso, porque a veces nosotros somos los que más ponemos ansiosos y generamos miedos en el paciente. Y esa es la verdad.
¿Y eso por qué? Porque a veces no nos sentimos preparados, pero se van a dar de cuenta con el transcurso del tiempo y la preparación que van a hacer y se está dando, se van a sentir preparados y nunca muestren bajo ninguna circunstancia, y no solamente en un paciente en gestación, sino en todos los pacientes, muestren ustedes sí o sí seguridad. Nunca muestren ansiedad, nunca muestren prácticamente miedo, ¿ok? Sistema respiratorio. El sistema respiratorio. Hay un aumento, sí o sí hay un aumento en la frecuencia respiratoria. Y lógicamente esto se va a manifestar debido al incremento del requerimiento de oxígeno en el feto y va a ser mayor conforme va a avanzar el proceso de gestación. Ahora, conforme va aumentando el tamaño del vientre, también va a ocurrir una compresión del diafragma. Y eso también va a ¿qué? Va a comprimir ¿qué? Los pulmones. Todo este crecimiento del vientre prácticamente va a reducir el espacio. Por eso en el último trimestre normalmente se puede observar disnea fácilmente. Camina un poco y ya está. Signos de cansancio, es disnea, ¿no? Y principalmente se va a ver en una posición supina. Y de ahí es que realmente vemos nosotros si hablamos del síndrome de hipotensión supina. ¿Por qué nos interesa esto a nosotros como odontólogos? Recuerden que nosotros también trabajamos en un paciente en gestación en esta posición supina. Y tenemos que ver qué posiciones vamos a tomar en el sillón para evitar este posible síndrome de hipotensión supina. En nuestro sillón dental tienen que tener ciertas inclinaciones, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Pero qué es el síndrome de hipotensión supina? Prácticamente esto se genera por una disminución del gasto cardíaco, originado ¿por qué? Por la compresión del útero. O sea, este útero sobre la vena cava inferior, como lo vemos en el gráfico. Como está echada sobre su espalda en posición supina, todo ese peso se va. ¿A qué? A obstruir, a apretar lo que es la vena cava inferior. Lógicamente, esto va a disminuir el retorno venoso y esto va a provocar signos, síntomas de choque, como puede ser taquicardia, hipotensión, mareos, náuseas, y puede llegar a desembocar una pérdida de conciencia. Entonces nosotros, y principalmente una paciente después de la semana 28 de gestación, no podemos realizar tratamientos en una posición supina. Tenemos que sí o sí ver la manera de que su posición sea un poco más inclinada, un poquito más sentada, y que de alguna manera en nuestro sillón podamos generar algún tipo de cojín que eleve la parte derecha del paciente y haga que el paciente esté más inclinado y apoyado en su costado izquierdo. Ya lo vamos a ver en el sillón. Vemos, necesitamos que el paciente sí o sí esté más apoyado en el costado izquierdo. Por eso es que a veces colocamos un cojín en nuestro sillón en la parte derecha para inclinarlo un poco a su lado izquierdo y evitar que aquí el útero pueda prácticamente obstruir el paso o el retorno a nivel de lo que es la vena cava inferior y evitar todos esos signos y síntomas de choque de un síndrome de hipotensión supina. ¿Ok? Cambios hematológicos. El volumen de la sangre va a aumentar entre un 30 a 50%. En un paciente normal de 70 kilos, normalmente estamos entre 5 a 7 litros volumen sanguíneo. En un paciente en gestación va a aumentar entre un 30 y 50% esta cantidad. El ritmo cardíaco va entre 60 y 100. O digo, la respiración por minuto va entre 60 y 100. El ritmo cardíaco también aumenta. O sea, ¿qué pasa aquí? Prácticamente, mmm,
aumento del gasto cardíaco eh, prácticamente va a generar, o sea, una variación en el volumen circulatorio. Y esto va, o sea, va a hacer que observemos una disminución en la hemoglobina y hematocrito. Pero esto va a ser, ¿por qué? Porque el volumen sanguíneo ha aumentado. Esto puede resultar como qué? Como una anemia, una falsa anemia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más sustancia plasmática. Hay un aumento de volumen sanguíneo, sí, pero la cantidad es más plasma en pocas palabras. Se aumenta entre un 30 y 50%, sí. Y esto hace parecer que hubiera una falsa anemia, ¿no? Por esto es que sí o sí hay una suplementación de qué? De hierro en los pacientes en gestación. Y es normal que te digan, sí, estoy suplementada con hierro. Pero lo de malo del hierro es que sí o sí tiende a causar estreñimiento. Ya de pronto el vientre está cumplimiento del aparato digestivo, la paciente tiene varios cambios fisiológicos. El hierro va a causar estreñimiento, lo cual también nos dice que nosotros no deberíamos trabajar periodos largos en un paciente en gestación. Acortar, a medida que está avanzando el proceso de gestación, o sea, los trimestres o los meses, las semanas, nosotros tenemos que ir acortando más y más nuestro tratamiento, o sea, nuestro tiempo de tratamiento odontológico. Tiene que ir reduciéndose, sí o sí. Antes de que pasemos al otro. También vemos que realmente hay un aumento en los factores de coagulación y fibrinógeno, o sea, hay una disminución de la actividad de o sea, la actividad fibrinolítica, ¿no? O sea, no van a desintegrar fácilmente los coágulos. Hay también una disminución de la velocidad del flujo venoso. Entonces, ¿todo esto en qué va a desembocar? Que hay el riesgo, hay un aumento en el riesgo de desarrollar complicaciones tromboembolíticas. Por eso es que a estos pacientes en estado de gestación se los está tratando, o se los trata con ¿qué? Anticoagulantes orales, que normalmente debería ser heparina, pero también van a haber pacientes que van a venir que te dicen que están tomando aspirina. La aspirina hasta ciertas semanas sí podría darse, y eso es hasta antes de la semana 16. ¿Por qué? Porque ya ahí ya se completa ¿qué? La formación de la placenta. Entre la semana y 16 se está formando, o sea, completando la formación de la placenta. Si se suministrara aspirina más allá de la semana 18, aumenta mucho el riesgo de qué? De hemorragia en el parto o puede haber tal vez un desprendimiento de placenta. Entonces, lo ideal ¿qué es? Heparina, heparina fraccionada de bajo peso. Eso sería lo ideal. Y si es que acaso ustedes ven, a medida que van recolectando la historia, los datos para la historia clínica, menciona que está tomando aspirina, pues hay que ver la semana en la que se encuentra. Si es antes de la semana 16, podría ser. Pero si está más allá de la semana 16-18, sí o sí se aconseja que vaya de nuevo a su ginecólogo para que le cambien el anticoagulante oral a una heparina fraccionada de bajo peso, lógicamente. Cambios en el metabolismo de carbohidratos. ¿No? Lindo sería que cambien de esta manera, ¿no? A comer más fibra, a comer más alimentos saludables. Pero la cruda realidad es que no. Hacemos una ingesta mayor y más rica en qué? En grasas, en sal, azúcares. Esto va a generar, lógicamente, ¿qué? Sobrepeso. Y este sobrepeso puede generar, ¿qué? Presión arterial. La vuelve más susceptible a generar una diabetes gestacional. Si se dan de cuenta, las enfermedades no están aisladas una de la otra. La enfermedad periodontal que tiene relación con la diabetes, la hipertensión que tiene relación con la diabetes, que el embarazo tiene relación con todas estas enfermedades porque les da un ambiente favorable para que se establezcan y se generen. Entonces, estas enfermedades no están aisladas una de la otra.
una ayuda a la otra, como vemos, como habíamos visto en el caso de la periodontitis y la diabetes, ¿no ven? Entonces, sí o sí, este paciente en sus cambios de metabolismo de carbohidratos, ¿qué es lo que pasa? Prácticamente aumenta la necesidad de insulina. Y lógicamente podría esto desembocar en un estado de diabetes o prediabetes o diabetes gestacional, ¿no? Y si es que el paciente ya tenía antecedentes de diabetes antes del embarazo, pues lógicamente va a desembocar en una diabetes, que el ambiente se está dando favorable a que esta enfermedad se genere. La diabetes y la relación con la enfermedad periodontal. Habíamos visto que cuando hablábamos de la enfermedad periodontal, habíamos visto que en esta enfermedad inflamatoria se forman citoquinas. Y aparte puede haber una invasión por bacterias en el torrente, lo cual va a generar, en esta interacción con el sistema inmunológico, va a generar ¿qué? Mediadores químicos. Las citoquinas y los mediadores químicos que van a generar prostaglandinas. Y estas prostaglandinas van a generar ¿qué? Una contracción del músculo uterino y puede desembocar en parto prematuro. Hasta ahí está bien, solo estoy repitiendo varias veces para que se les quede. Pero a nivel de la enfermedad diabetes, por eso que se los repetí varias veces, tenemos que saber que cada enfermedad, como decíamos, generan citoquinas y también generan ¿qué? Mediadores químicos. Estos mediadores químicos van a ir a alterar la función de la insulina. ¿Qué quiere decir? Estos mediadores químicos van a llegar a estos receptores de la célula, en la membrana celular, donde debería estar ingresando la insulina, porque es un receptor de insulina, van a venir y afectar y van a invadir, van a tomar esta posición y no van a permitir que la insulina realice el trabajo de abrir la llave a la glucosa y que ésta pueda ser formada o transformada en glucógeno o energía. Entonces, si la insulina no hace su trabajo por culpa de los mediadores químicos, el nivel de glucosa sube. Por lo tanto, la diabetes se establece con mucha más razón. ¿Comprenden? Por otro lado, o sea, estos mediadores químicos de la enfermedad periodontal hacen y aumentan la resistencia a la insulina. ¿A través de qué? Sus mediadores químicos, citoquinas, que inhiben la función de la insulina. ¿Dónde? A nivel del receptor de insulina, a nivel de la membrana celular. Entonces, si no se da el trabajo de la insulina, la glucosa en sangre sube. La diabetes se establece con mucha más razón. Ahora, la diabetes, o sea, como les decía, ¿no? Una enfermedad ayuda a la otra. La diabetes para la enfermedad de periodontal, ¿qué es lo que causa? El nivel alto de glucosa deprime el sistema inmunológico. Los neutrófilos no pueden trabajar como deberían ser, o sea, no van a cumplir su función. El sistema inmunológico se deprime. ¿Por qué? Por el exceso de azúcar en la sangre. Por otro lado, sabemos que la enfermedad diabetes sí o sí afecta ¿qué? Microvasculatura, o sea, a nivel microvascular. Y hay sí o sí microvasculatura, ¿dónde? En el periodo. Esto lo hace más susceptible ¿a qué? A que las bacterias puedan generar una inflamación inmediata, romper esta barrera e inclusive llegar a torrente sanguíneo, lo cual va a generar más neurotransmisores, perdón, más mediadores químicos que van a ir a alterar la acción de la insulina, la glucosa va a seguir subiendo, entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Una ayuda a la otra. He ahí la relación. Y la relación, como os decía, sí o sí, con lo que es el parto prematuro es a través de los mediadores químicos que se dan por la enfermedad inflamatoria. La relación con la diabetes es igual, a través de los mediadores químicos que van a ir a inhibir la función de la insulina. Me sube más la glucosa. Por eso inhibe, o prácticamente me inhibe la resistencia a insulina. Algo que también tenemos que ver, que la diabetes
aparte de trabajar en la microvasculatura, también va a disminuir la función de las glándulas salivales menores y también a veces mayores. Entonces va a haber menor flujo de saliva. Y recordemos que la saliva es el principal protector de las piezas dentarias, principal protector de los tejidos de bucales. Entonces, como les decía, también sigue dando más ambiente para que se establezca una enfermedad periodontal. Como les digo, nuestro deber es que controlar este proceso, esta enfermedad, evitar que se establezca esta enfermedad. Esa es nuestra función como otros frente a un paciente eh, en estado de gestación. Porque quien se va a encargar de controlar la diabetes, su endocrinólogo. La hipertensión, su médico interno. Nosotros somos a veces los que damos la señal de alerta, los que descubrimos que está en un inicio de diabetes, que ya hay signos de hipertensión, sí somos nosotros, por eso es que nosotros somos los que remitimos a los especialistas. Nosotros somos los que primero deberíamos generar una toma acertada de presión arterial para ver si hay riesgo en el paciente de que genere preeclampsia, eclampsia, y nosotros somos los primeros que en la historia clínica deberíamos recabar datos para eliminar la posibilidad de que este paciente pueda o tenga diabetes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para el diagnóstico? Lógicamente, historia clínica, eh, polidipsia, polifagia, poliuria, ¿no? Los tres signos clásicos. Y todavía aquí no hablamos de pérdida de función porque si es que es una diabetes gestacional, tenemos que recordar que esta va a ser solamente por un periodo, ¿no? ¿Hay factores de riesgo? Sí, sobrepeso, obesidad, lógicamente, el cambio de dieta en la paciente va a ser una ganancia de peso en el embarazo y siempre es mayor a 20 kilogramos. Partos múltiples, antecedentes familiares son los factores de riesgo. Pero para que nosotros, si nosotros detectamos factores de riesgo, vemos que en la historia clínica si hay signos, o sea, si hay algo que nos está alarmando, tenemos que, eso sí, nosotros discernir si es que realmente está en presencia de diabetes o no. ¿Y cuáles son los exámenes que nosotros podemos pedir tranquilamente? Hemoglobina glicosilada y glicemia. Valor normal de la hemoglobina glicosilada, 5.7%. Más allá de 5.7 hasta 6.4, prediabetes. Más allá de 5.5%, sí o sí diabetes. Datos. Glicemia, también. Con eso podemos discernir, sí. La norma, 70 y 100 miligramos sobre decilitro. Normal. Pero ya de 100 a 125 miligramos sobre decilitro, prediabetes. Más allá de 126 miligramos sobre decilitro, diabetes. Confirmado. Entonces, la historia clínica, lo que nosotros recabamos, los factores de riesgo y estos exámenes complementarios, pues prácticamente nos van a permitir a nosotros saber si el paciente está cursando por esta enfermedad. Y tenemos que diferenciar, ¿no? El paciente realmente da una diabetes gestacional. La diabetes gestacional se da en el embarazo. O es que realmente ya tenía una prediabetes o estaba cursando ya con diabetes antes del embarazo. Entonces eso ya no es una diabetes gestacional, prácticamente es una diabetes tipo uno o 2, dependiendo cuál sea, que ya se ha establecido durante la gestación. Como les decía, nosotros a veces somos los que hacemos la detección temprana de estas enfermedades, diabetes y hipertensión. Es lo común a veces. Ya, los cambios digestivos. Cambios digestivos. Aparte de que realmente hay un cambio de dieta y hay un cambio en el metabolismo, o sea, hay una alteración en el metabolismo de carbohidratos, la madre sí o sí en el sistema digestivo, ¿qué es lo que pasa? Sufre un incremento de producción de ácido gástrico. Dalo por hecho. Hay una
disminución también de los movimientos peristálticos. Estas madres sí o sí van a presentar y van a sufrir de qué? Náuseas, vómito. Entonces, hay un aumento del reflujo. ¿Por qué? Porque hay una presión gástrica. ¿Debido a qué? Crecimiento del útero, crecimiento fetal. Entonces, prácticamente hay una compresión de los órganos. Y este es el flujo prácticamente un poquito como que nos limita en la administración de fármacos, ¿no? Eh, Tiene mucha tendencia este paciente a que si nosotros le damos un paracetamol, que es el ideal prácticamente para manejar la parte de analgesia en un paciente embarazado o en un paciente en gestación, pueda vomitarlo. Todo, ¿por qué? Por estos cambios digestivos, ¿no? Y como les decía, aparte de estos cambios digestivos, la compresión, el crecimiento del útero, hay un aumento de peso. ¿Por qué? Por el cambio de dieta. ¿Por qué? Porque hay una alteración en el metabolismo de carbohidratos, lo cual siempre va a desembocar en aumento de peso, aumento de presión arterial, riesgo para lo que es generar diabetes gestacional. Radiografías durante el embarazo. Las radiografías, o sea, sí, ese es uno de los grandes miedos del paciente, ¿no? Aunque los estudios demuestran que prácticamente para generar un efecto teratógeno en el producto o en el feto, tendría que tomarse muchas radiografías. Se habla más o menos de entre 900 y 1000 para lograr la dosis teratogénica. Pero aún así, o sea, ¿y eso por qué? Porque lógicamente los aparatos actuales no tienen prácticamente la radiación que presentaban los antiguos, ¿no? Se ha bajado mucho la dosis de radiación. Sí. Dos, a pesar de que hay estudios que demuestran que realmente la dosis teratogénica tendría que ser alcanzada por muchas radiografías, pues aún se sigue aconsejando que en el primer, y principalmente durante los primeros 10 días, no se tomen radiografías. En el primer trimestre no se tomen radiografías. ¿Por qué? Porque es la etapa crítica, es la etapa donde se está formando prácticamente o se está dando la organogénesis, el periodo embrionario, ¿no? De las tres capas germinativas empiezan a formarse, ¿qué? A partir de la segunda semana y media, empiezan a generar una histodiferenciación, una morfodiferenciación y una organogénesis. Y esto se va a dar prácticamente entre qué? Entre la cuarta semana y hasta el final de la octava semana. Es el periodo crítico. En el final de la octava semana, lo único que vamos a ver es la maduración, o sea, el inicio de función del corazón y del sistema circulatorio, lógicamente. Ya en el periodo fetal, que empieza desde la novena semana hasta las 36, 37, 40 semanas de gestación, es el periodo fetal. Entonces, si se dan cuenta, el periodo crítico está en el primer trimestre. Por lo tanto, los rayos X sí son considerados ¿qué? Teratógenos, ¿no? Entonces, según los estudios, la dosis que tendría que causar un efecto teratogénico no es alcanzada por una o dos radiografías. Se necesitan muchas, muchas radiografías, al igual que radiografías panorámicas, ¿no? Entonces, poco probable, pero aún así nosotros en el periodo crítico no aconsejamos la toma de radiografías. Por lo tanto, en el primer trimestre no es aconsejable la toma de radiografías. ¿Ok? Ya en el segundo trimestre, lógicamente, ya se ha dado la organogénesis, sí, sí es que, pero también tenemos que valorar mucho que riesgo-beneficio, siempre, acuérdense de eso, valorar riesgo-beneficio. Si es realmente beneficioso, es mucho mayor el beneficio por el cual nos estamos exponiendo a este riesgo. Puede ser, hay situaciones clínicas en las cuales sí. Entonces, en un segundo trimestre sí puedo generar una radiografía, utilizar fármacos anestésicos locales, sí, eso es lo ideal, esperar el segundo trimestre.